desnudos o en posiciones sexuales, o filmarlos, exhibicionismo, exhibición de material pornográfico, dejar material pornográfico al alcance de los niños, miradas libidinosas, porque a veces, el abuso es un proceso que muchas veces empieza muy gradualmente. Entonces empiezan con miradas libidinosas, con comentarios fuera de lugar, ¿no? Conversaciones sexuales abusivas, donde los chicos no están preparados, acoso sexual, hasta el extremo de lo que es un matrimonio infantil, una mutilación genital, etc. El trauma por delitos sexuales está en niños y en niñas está comparado lo que sufre un niño a un campo de concentración, a lo que sufría una persona en un campo de concentración, en un combate militar, en un asalto violento, en un secuestro, en un desastre natural, en un accidente severo, en una enfermedad mortal, en un shock por bombardeo, en una muerte repentina de un familiar muy querido o en un acto de tortura. Es comparable a eso, el abuso sexual en un niño. Fíjense que es lo que produce a nivel mental. Entonces nosotros muchas veces pretendemos que los chicos los sentarlos y que nos cuenten. Y el chico está con todo este trauma en su cabeza. ¿Mm? Vamos a hacer un repaso por las etapas del abuso, porque no todos saben esto. El abuso sexual comienza con una selección del niño. El abusador o el agresor sexual va eligiendo a un niño, en general no elige a cualquier niño. Yo siempre digo que a los niñitos, a las niñas que son bien empoderados, que son seguros de sí mismos, eso seguramente no los van a elegir. Va a elegir al más tímido, al más callado, al que puede guardar un secreto, al niño más vulnerable, emocionalmente hablando. Después la segunda etapa es el acorralamiento. Una vez que eligió a qué niño abusar, va a la plaza donde el niño juega, o al colegio, o a la institución donde el niño está. La seducción, el abuso sexual, los agresores sexuales van seduciendo de a poco al niño, gradualmente, le hacen un regalo, se hacen amigos. Escucho voces por ahí, ¿puede ser? Hay que apagar los micrófonos. Entonces, bueno, se me acopla con voces. Ahí. Les pedimos a los participantes si son tan amables de silenciar los micrófonos para no entorpecer la charla. La seducción, acuérdense que la mayoría de las veces el agresor sexual es alguien cercano al niño. La mayoría de las veces es el progenitor, es el padrastro, es un tío, es un padrino, que suele ser muy querido para el niño admira a esta persona, o un profesor también. Entonces, se van acercando con la seducción de ser simpáticos, de conversar temas que capaz que con los papás no puede conversar, o con la mamá no puede conversar, le hace favores, lo hace reír. Es toda una seducción donde el niño cae en la trampa de decir, uy, qué bueno que es un ídolo, cómo admiro, ¿no?, a esta persona. Y hasta que en el cuarto momento es un abuso, se da el abuso propiamente dicho, donde el agresor procede a abusar de este niño, primero muchas veces con manoseos y después gradualmente hasta llegar la mayoría de las veces a la penetración, si es que no se descubre antes y no se puede ayudar al niño. La quinta etapa es el ocultamiento y el secreto. El agresor le dice al niño, no le dice, no le sugiere, le ordena, ¿no?, que de esto no se habla, que esto es un secreto.
que esto es normal, que todos los papás hacen esto, todos los tíos hacen esto, eso es una demostración de amor. Entonces le transgreden, ay, no me sale la palabra, le cambian la idea de lo que es el amor, le cambian la idea de lo que es un mimo, un abrazo. Y esto, cuanto más chiquitito sea el niño, es peor. Por eso después los niños cuando cuentan, no es que van a decir, a mí me abusó sexualmente alguien, X persona. Muchas veces dicen, a mí me daba besos. Entonces, claro, si no entendemos y no sabemos interrogar y preguntar bien al niño, queda muy confusa la situación. Después la sexta etapa es el develamiento, es cuando el niño se atreve a decir algo, a pedir ayuda, en general es a la mamá o a su maestra también, en los colegios. Entonces ahí el niño habla como puede, con las palabras que puede. Y si hay un adulto que no sabe escuchar, se produce lo que es la denuncia. Una vez que se produce la denuncia, la octava etapa del abuso, que de esta a veces mucho no se habla, es la retractación. El niño se retracta de sus dichos. Entonces, por ejemplo, la madre va y hace una denuncia por sospecha de abuso sexual, porque mi hijo me dijo, no sé, por ejemplo, ¿no? Mi hijo me dijo que el padre cuando lo bañaba le hacía doler la cola, ejemplo. Entonces, cuando llaman al niño, cuando le toman la declaración testimonial al niño, los niños muchas veces muertos de miedo, de temor, porque han sido amenazados por el abusador, ¿viste? Si hablas de esto, a tu mamá le va a pasar algo. Si hablas de esto, tu mamá te va a castigar. Si hablas de esto, alguien se va a morir. Incluso le pueden llegar a mostrar fotos de muertos. Yo he escuchado de todo a lo largo de casi 30 años de venir trabajando con esto. Entonces los chicos están en pánico total, claro, y entran en el sistema judicial, van al juzgado y ante un contexto desconocido, muchas veces, a veces no, pero la verdad que muchísimas veces se retractan y dicen, no, yo mentí, mi mamá se confundió. Entonces, bueno, hay que empezar a saber hacer lo que es un diagnóstico. Para eso tenemos que contamos con lo que son los indicadores físicos. ¿Cuáles son los indicadores físicos del abuso sexual? Bueno, lesiones en la zona genital o anal. De esto podemos ir hablando, yo voy a ir haciendo algún comentario, porque en general esto es lo que podemos ver en un libro, pero hay cosas, por ejemplo, mamás que te dicen, es muy importante saber interrogar a las mamás, saber preguntarles. Porque muchas veces ellas, las mamás, por ejemplo, te dicen, no, lo que pasa es que yo a los 4 años le vi una manchita de sangre en la bombacha, y ahora la nena capaz que tiene 7, 8, pero yo pensé que era precoz, que era la primera menstruación. Cosas que me han dicho, pero bueno, y eso también por eso hay que saber preguntar si tuvo lesión, porque no es una lesión en la zona genital que está desgarrada, a veces sí, pero a veces no, a veces son secuelas de pequeñas manchas de sangre que la mamá deja pasar por alto, o pensando en los varoncitos que no, porque fueron al baño, hicieron caca, entonces bueno, por eso es la sangre, que puede ser, pero hay que tener en cuenta estos factores. Presencia de semen, infecciones genitales, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sangrado por vagina y el ano, que recién dijimos, dilatación del himen, inflamación, hinchazón o lesiones por rascado en los genitales. Muchas veces las mamás van y lo primero que hacen antes de consultar a un psicólogo, consultan con el pediatra por este tipo, porque le ven todo inflamada la zona genital, que la nena se rasca. Y lo que comúnmente escuchan, lamentablemente, de muchos pediatras es, no, lo que pasa es que fue mal aseada,
En general, ¿cuándo sucede esto? Cada vez que viene de la casa de visitas de la casa del padre, por ejemplo. Entonces muchos pediatras dicen, no, lo que pasa es que el papá no la debe saber limpiar. ¿Mm? Entonces, a veces pasa mucho tiempo antes de que la mamá haga una denuncia, porque pasa esto, va consultando con distintos profesionales, le dan este tipo de respuestas, entonces van y le dicen al padre, no, la tenés que limpiar mejor, y entonces, y bueno, y después a los días sigue la nena volviendo, o el varón con toda la zona genital enrojecida, hinchada, inflamada, con infecciones urinarias a repetición, que eso es otro de los síntomas. Bueno, y los casos más extremos es embarazo de niñas, que esto uno piensa que puede suceder en países como la India, el África. No, yo he dado cursos yo en La Pampa, y en distintas provincias de la Argentina y en zonas rurales es lo más común, niñas embarazadas. Y no, te dicen, no, porque lo que pasa es que es precoz, tiene 9 años y se enamoró de un señor grande, el dueño de la estancia casualmente. Entonces, bueno, yo he escuchado cosas de locos. Y se toma como algo normal cuando en realidad no es un embarazo producto de una violación. Después hay indicadores físicos que son más inespecíficos, que eh, también le pueden suceder a un niño que no haya sido abusado, pero son muy comunes la sumatoria de distintos indicadores físicos inespecíficos en los casos de abuso. Por ejemplo, los chicos empiezan, claro, cuando los chicos se guardan el secreto y están con este estrés postraumático, el físico empieza a hablar. El físico, enfermedades psicosomáticas, dolores abdominales recurrentes. Es muy común, los nenes en el colegio, me duele la panza, y uno lo lleva al médico y no es nada en realidad. Es como más bien psicosomático, pero bueno, hay que preguntarse, ¿por qué siempre le duele la panza? ¿Por qué tiene enuresis a repetición, encopresis, nenes que se hacen pis a repetición a lo largo de toda la infancia e incluso la adolescencia? ¿Por qué son chicos que tienen 10, 11 años y se hacen caca encima? Incluso en el colegio, que se meten los dedos en la cola y los dedos están con caca y a veces en reuniones familiares lo hacen a la vista de todos, como un pedido, por supuesto, de ayuda, como un pedido subliminar de ayuda, ¿no? Dificultades para caminar, trastornos alimenticios, bueno, esto es muy común observarlo, bulimia, anorexia, obesidad, niños que de repente a los 7 años que siempre fueron normales físicamente en cuanto al peso y que de repente empiezan a engordar de una manera donde llegan a una obesidad infantil. Hay que preguntarse, ¿es casualidad? ¿Qué le está pasando a este niño? Bueno, para eso nosotros los psicólogos que hemos estudiado en la universidad conducta humana, yo digo que los psicólogos somos como una especie de detectives privados, ¿no? Del psiquismo, que va averiguando las causas de algo. ¿Por qué esta nena deja de comer? ¿Por qué este nene engordó tanto? ¿Mm? Si nos quedamos a veces solo en los síntomas, a mí me han llegado, por ejemplo, niños que habían incluso estado internados con 6 años, internado varios meses por anorexia, porque no comían nada y tuvieron que estar internados. Y cuando se trata la anorexia solo desde un nivel obligándolo a comer, ¿me entienden? Y no se averigua la causa de esa anorexia, muchas veces, bueno, el abuso puede haber un abuso sexual que no lo estamos ayudando al chico. ¿Mm? Después están los indicadores psicológicos, que son muchos. Por ejemplo, bueno, el indicador psicológico, el más evidente es el relato, y el más importante es el relato del abuso. Esto es por todos los autores coincidimos en esto. Ahora vamos a ver igual cómo los niños relatan, de qué manera relatan, pero el relato del abuso, aunque sean sus palabras, en sus modos de hablarlo,
Una pacientita hace algún tiempo atrás me decía, no, porque a mí mi papá me da besos chupados, y eso se lo dijo a la mamá, pero no es un término, ¿me entienden? Una terminología normal en un niño. Un niño puede decir, mi papá me da muchos besos, me da besos, se ríe. Cuando ya dice esto, por ejemplo, sin necesidad de decir mi papá me manosea en la zona genital, hay que prestar atención y hay que derivarlo a un psicólogo que pueda hacer una evaluación de esto, pero no cualquier psicólogo, un psicólogo que tenga conocimientos de abuso sexual, porque la verdad, muchos psicólogos sí, pueden estar recibidos de la universidad, tener varios máster y varios posgrados, ser, incluso doctores en psicología, pero nunca haber estudiado abuso sexual. Esto es muy común, yo lo veo por los cursos, cuando doy cursos, seminarios y en distintos lugares, no solo en la Argentina. Porque el abuso sexual es una materia que lamentablemente aún no se da como materia obligatoria en la universidad, en la Facultad de Psicología, ni en ninguna universidad. Yo creo que tendría que ser una materia obligatoria en la Universidad de Psicología, en la bueno, en los abogados también, porque esto se ve en muchos casos. Una materia en medicina, en pediatría, ¿cómo no va a ser algo obligatorio? Porque es algo específico. Entonces, así como podemos estudiar, no sé, por ejemplo, fobias en los niños, ¿por qué no podemos estudiar abuso sexual en la infancia? Si es algo que, porque esto es una pandemia. Ahora que está el coronavirus, la pandemia que estamos viviendo a nivel médico, digamos, o biológico, pero acá hay otra pandemia, que es una pandemia del abuso sexual en los niños, que parecería como que cada vez hay más. O claro, a medida que más sabemos del tema, estamos más capacitados para ver más y poder diagnosticar, porque siempre hubo abuso, lo que pasa que antes quizás no se sabía diagnosticar. Recién hace poco, yo me recibí en los 90, en el 92, 93 me recibí de licenciada en psicología, de esto no se hablaba en la televisión, en los medios de comunicación, esto no se hablaba. Y ahora, por suerte, sí se habla. Entonces estamos más capacitados y hay más también bibliografía en español para que todo el mundo pueda leer y estar al tanto por lo menos, si el chico relata, decir, bueno, esto es llamativo, acá hay que prestarle atención, no desestimarlo, porque los chicos mienten. Masturbación compulsiva, niños que se masturban, se tocan, se refriegan la cola, en las sillas, esto las maestras lo suelen ver y nos llaman a los psicólogos diciendo, pero es normal que el niño todo el tiempo esté refregándose la cola, la zona genital en la silla, inquieto, hiperkinético. Introducción de elementos en la vagina o en el ano, eso no es normal en los niños. No es que lo hacen para investigar. Para investigar pueden agarrar un espejito, mirarse los genitales, pero no meterse, por ejemplo, la punta de un peine adentro de la vagina una nena de 4 años, por ejemplo. No, esto es algo que a ella le hicieron y que lo está repitiendo para que la vean y alguien le pregunte y alguien la pueda ayudar. Coerción sexual hacia los niños más pequeños. Muchas veces los chicos que han sufrido abusos empiezan a hacerle lo mismo a niñitos más pequeños. Y esto a veces se ve con chicos de 11, 12 años o incluso adolescentes que abusan del bebé de la familia o de los nenes de 4 años o los más chiquitos de la familia. Si es que abusó, bueno, ahí hay que prestar atención. También qué le pasó a ese nene más grande que está queriendo repetir la historia. En psicología se llama repetición compulsiva de lo traumático. Es un mecanismo que como no pudo elaborar su trauma, en este caso el abuso sexual, lo hace en otro niño para tratar de elaborar eso que le pasó. Y también como un pedido subliminar de ayuda, para que alguien lo vea y alguien lo ayude, lo rescate. Curiosidad sexual inusual, lenguaje sexual obsceno, ¿no? Hiperactividad, nenes que no pueden dejar de moverse ni por un instante,
que muchas veces también lamentablemente se los medica con medicaciones psiquiátricas para niños. Entonces el niño empieza a ser del más travieso del aula y del que no se podía concentrar, empieza a ser el más dormido del aula. No se mueven, están como dopados. Y en realidad lo que nosotros los psicólogos consideramos que es lo mejor es que no los dopen y que puedan sacar eso que guardan adentro y que los hace mover y tener esos ataques de ansiedad y poder verbalizarlo y hablarlo y ayudarlo, no doparlo, para que no cuente nunca más su secreto. Conductas regresivas, esto también es muy normal. Nenes que capaz que son abusados a los 10, 11 años, presentan un juego como si tuvieran 4 o 5 años. Esto también es llamativo. ¿Por qué? Porque regresan en una etapa psicológica donde empezaron a ser abusados. ¿Me entienden? Ahí van y se instalan con su juego, con su manera de actuar. Fobias, miedos inexplicables, de repente le empiezan a tener miedo a una persona de la familia, o se niegan a estar a solas con el padre o con ese tío, por ejemplo. Miradas ausentes, esto es muy importante, observar. Yo cuando superviso a otras psicólogas y psicólogos, les suelo preguntar, ¿qué mirada tenía el niño? ¿Qué color de ojos tenía el niño? ¿Se le dilataron las pupilas? ¿Se le contrayeron las pupilas cuando vos le nombraste a determinado persona del entorno familiar? Y yo me llevo la sorpresa que muchas veces ni siquiera recuerdan el color de ojos de ese niño. O sea, no lo miraron a los ojos. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico sin siquiera mirar la expresión de los ojos de ese niño al cual uno lo está tratando de ayudar y evaluar? Entonces, muchos chicos presentan una mirada que es muy, como si fuera una mirada de sonámbulo, ausente. En psicología se llama mirada disociada, ¿no? Como que están en otro mundo. Trastornos del sueño, chicos con muchas pesadillas, que no pueden dormirse, claro, porque si el abusador convive con ellos, muchas veces, o si es el padre, por ejemplo, va y le cuenta un cuento a la noche, o se pone a mirar, a veces no es la noche las 12 de la noche, a veces son las 8 de la noche, el abusador va a mirar dibujitos animados a la pieza del niño mientras la mamá está cocinando, ahí a metros. Y en 5 minutos aprovecha a meter mano. Son minutos, a veces segundos. Yo he tenido pacientitos donde han sido violados en las piscinas de sus casas, en el jardín de su casa, mientras estaban haciendo el asado el resto de la familia en el quincho, y que nadie se había dado cuenta, porque interpretaron que sus gritos de auxilio con el otro adolescente más grande, por ejemplo, que lo estaba violando y con penetración, era producto de un juego, porque claro, como estaban tapados de agua, el pobre se estaba ahogando, pedía auxilio, y nadie, todos se reían, porque nadie, estaban lejos, estaban en el quincho, o sea, esto en 5 minutos es suficiente, menos en 1 minuto es suficiente para un agresor sexual. Conductas autoagresivas, esto cuánto lo vemos en los colegios secundarios, niños, chicas que se cortan, pero no solo que se cortan la muñeca, se cortan en las zonas genitales o en las zonas que están cubiertas por la ropa interior, que no están a la vista de la mamá. Entonces a veces la mamá, los familiares, protectores, nunca ven esto. Promiscuidad, excesiva inhibición sexual, intentos de suicidio. Siempre que haya un intento de suicidio, conductas autoagresivas, hay que averiguar con un psicólogo si esta chica o este chico no ha sido abusado. Y bueno, baja autoestima en el colegio, muchas veces bajan el rendimiento en el colegio, no siempre, pero muchas veces. Cuando son un poco más grandes, alcoholismo, drogadicción, conductas delictivas, trastornos psiquiátricos, ya cuando van creciendo y son adolescentes.
Los niños que son abusados no suelen pedir ayuda. En general, como decíamos al principio de la charla, solo el 20% pide ayuda explícita a través de palabras. ¿Por qué esto? ¿Por qué se da? Porque es una de las preguntas frecuentes cuando nos llaman a prestar nuestra declaración testimonial a los psicólogos. Porque los niños simplemente, como decíamos recién, están amenazados. Están amenazados, tienen vergüenza. Todo lo que es sexual normalmente a los niños les da mucha vergüenza, más contárselo a un adulto, ¿me entienden? Acá también hay que tener en cuenta algo, el tema de la estatura. Nosotros no nos damos cuenta, pero si nos ponemos en el lugar del niño víctima, es como si nosotros tuviéramos que contarle lo que nos pasó a nivel sexual a un gigante, ¿me entienden? Que tiene de altura 2 pisos, por decirlo de alguna manera. Es intimidante, simplemente desde lo que es la estatura física de un adulto con un niño. Sienten vergüenza. Yo tenía una pacientita hace muchos años, muy chiquitita, de 4 años, que no contaba, bueno, a mí me contaba todo, yo lo informaba en mis informes, pero cuando tenía que ir a hablar, negaba todo, no hablaba nada. Entonces yo le decía, ¿por qué no contás? Me contás a mí, le contás a tu mamá, pero no le contás al señor juez, no le podés contar porque esto es muy importante. Y ella me decía, Cecilia, vos sabés lo que es la vergüenza, me decía, la vergüenza, ¿no es cierto? Y esto que uno, uno dice, lo desestima ya de entrada, es algo básico en los chicos. Supongamos que nosotros que somos adultos, con 40, 50 años, somos violados sexualmente, también nos daría vergüenza contar esto. Pero contamos con otros mecanismos de defensa como para afrontar esa vergüenza y poder decirlo. Algunos, no todos. Entonces, la culpa. La culpa, ¿por qué? Porque muchas veces los abusadores, como decíamos al principio, van abusando muy sutilmente, estimulan las zonas erógenas del cuerpo del niño. Entonces yo siempre puedo poner algún ejemplo de cosas que me han dicho, ¿no? De decir, ¿sabes qué, Cecilia? No era feo lo que me hacía cuando me tocaba, eran cosquillitas, pero no sé por qué me ponían tan nerviosa y yo tenía mucho miedo. Por eso terminé, bueno, hablando y contando, porque se produce esta como especie de paradoja en el niño. Por un lado, claro, son cosquillitas, le estimulan la zona del clítoris, le estimulan el pito, el niño ve que, ay, qué lindas cosquillitas, el adulto que le dice esto es normal, pero de pronto sienten pánico, no se pueden mover, quedan inmovilizados, quieren huir y no pueden huir, porque quedan, Perrone, que es un autor, Reinaldo Perrone dice que quedan hechizados, él habla del hechizo, ¿no? O quedan lo que es como hipnotizados, ¿no? La mirada del abusador es tan penetrante que no pueden correr, quizás pueden correr, pero no pueden, psicológicamente no pueden, quedan inmovilizados, paralizados, perplejos. Sienten pánico porque ya entrado el abuso los empiezan a amenazar, esto no lo hables porque si hablas pasa algo, si hablas le hago lo mismo a tu hermanita menor, entonces para defender a la hermanita no habla. No, también hay algo, no saben que lo que le están haciendo es algo malo. Por ejemplo, en los niños que aún no están escolarizados, que son niños de 5 años, de 5 o 6 años para abajo, que van al jardín de infantes, no saben que eso está mal, porque muchas veces nunca lo educaron para eso. Por eso es tan importante dar educación sexual en los colegios, desde el jardín de infantes, porque si en la casa es donde los abusan, es probable que en la casa no le enseñen que eso está mal, sino le van a decir que eso está bien, que es algo normal. Entonces necesitan una referencia externa, en este caso de los colegios, para aprender que eso no se puede hacer. No saben cómo expresarse, porque a veces son tan chiquitos, tienen 2, 3 años, que no saben lo que es la palabra pene, por ejemplo. No saben lo que es la palabra vulva, no saben lo que es la palabra ano, ¿me entienden? O palabras que chicos más grandes lo saben. Menos saben la palabra abuso.
Entonces se confunden. Muchas veces el abuso pasa porque le están limpiando, van al baño, le están limpiando, entonces piensan que eso en realidad es algo que ellos son caprichosos y no, es algo que le están haciendo. Y también algo que muchas veces no se tiene en cuenta son los mecanismos defensivos de la mente por los que un chico no habla. Ante el trauma del abuso, lo traumático se define como una invasión energética al organismo tan grande que la mente no lo puede llegar a procesar. La mente consciente no lo puede llegar a procesar. Entonces, el individuo tiene miedo de volverse loco, tiene miedo incluso se siente desestabilizado. Ante eso implementa mecanismos de defensa. Uno de ellos es la negación, la famosa negación. Entonces es muy probable que cuando uno le pregunte de forma directa al niño, ¿a vos te hicieron algo? ¿A vos te tocaron la colita? Diga no. De manera automática lo dicen aparte. No, porque están con un mecanismo de defensa. La desmentida es que en un momento te lo cuentan y después dicen no, porque tratan de justificarlo, porque en realidad me habrá parecido, yo estaba jugando con el tío, siempre jugamos a eso. Y la disociación, que es otro mecanismo de defensa, donde es como que la mente se divide en dos, y por un lado el niño es consciente de que lo abusan, pero por el otro lado se va como a las nubes. Hay una película muy interesante que yo se las recomiendo, que es preciosa, que si no me equivoco ganó un Oscar, que es era una chica negra en Estados Unidos que era violada por el padre, si mal no me equivoco. Y ella se iba con la mente, mientras la violaban, ella pensaba que era una reina, se iba a otro mundo, como mecanismo de defensa, porque si se conectaba con las reiteradas violaciones que sufría semanalmente, o se suicidaba o se volvía loca. Entonces el ser humano, para preservar la vida física y la vida psíquica, se implementa el mecanismo de la disociación. Es por eso que muchos niños, por este tipo de mecanismos, los niños hablan muchas veces como robots, como si fueran robots, ¿no? Quedan como robotizados, como que les falta emoción, porque hacen la emoción, la encapsulan, la mandan al inconsciente y funcionan así como, parecen autómatas, como hablan. Que muchas veces esto se confunde con que están repitiendo algo de memoria, y cuando en realidad no es así, es algo típico del mecanismo de disociación frente a las situaciones traumáticas. Se observa también en adultos que han tenido una situación traumática, no sé, de un choque donde se le murió, estuvo a punto de morirse o se le murieron familiares. Ustedes van a ver que hablan de forma disociada, porque es la única manera en que entienden que pueden verbalizar eso. Porque si se conectan con la emoción, se ponen a llorar, se quieren matar y tampoco pueden hablarlo. Entonces somos los adultos quienes tenemos y el deber de saber detectar y prevenir el abuso sexual en los niños. No esperemos a que los niños nos cuenten ellos. Empecemos a saber que los niños muchas veces no hablan y a detectar primero por la sintomatología física, la sintomatología psicológica, los indicadores de estrés postraumático, por ejemplo. El estrés postraumático se desencadena por una situación aterradora, que puede ser experimentada en su propio cuerpo o puede ser vivida como testigo. Uno de los hermanitos está viendo cómo violan a su otro hermano, ¿me entienden? Como testigo. Entonces, se dice que el estrés postraumático en los niños tiene 3 causas principales: la exposición a la muerte, la lesión grave o el abuso sexual. O sea, niños que han visto morir a un ser querido, un ser muy querido, como la mamá, por ejemplo, o han tenido un accidente severo, o por abuso sexual. Son estas 3 causas. Entonces,
el estrés postraumático es algo que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar a un niño. Los síntomas: recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos. Esto es la definición, digamos, de lo que es el estrés postraumático. El niño que ha sido abusado, pasan años incluso, o incluso hasta puede llegar a la adolescencia, si nunca habló, ni nunca pidió ayuda, ni nunca nadie lo supo ayudar, y por momentos uno los ve como que están colgados, y quizás son fracciones de segundos, pero se le vienen las reminiscencias que son los recuerdos en imágenes que provienen del inconsciente. Yo digo que en la mente tenemos, en el psiquismo humano, hay hay que interpretarlo como si fuera una computadora, como si fuera un software, ¿no? Entonces, tiene dos discos rígidos, básicamente, para que me entiendan. El disco rígido de la conciencia y el disco rígido del inconsciente. El disco rígido de la conciencia habla en un código diferente al disco rígido del inconsciente. Desde la conciencia, los seres humanos hablamos a través de la palabra, del código verbal. En el código del inconsciente hablamos a través de imágenes, o recordamos a través de imágenes. Por eso, cuando hay un trauma, muchas veces el recuerdo del hecho traumático pasa abruptamente de la conciencia al inconsciente, se encapsula, se guarda y se reprime, lo que se llama la represión en psicología, y se reprime en el inconsciente. Pero cuando lo tiene que verbalizar, aparecen dificultades porque al individuo, a la víctima, se le aparece la imagen y no encuentra palabras como que describan esa imagen. Más allá de que sea un niño, si es un niño se complica aún más, pero a un adulto también le puede pasar. Porque entonces esos recuerdos y esas reviviscencias y esas imágenes, el niño está en el colegio y se le presentan esos flashbacks de imágenes, de recuerdos, que claro, le perturban en lo que es el aprendizaje. Y que eso es algo involuntario y es intrusivo, como que le vienen esos recuerdos por imágenes. Entonces, como un modo defensivo, la víctima hace un gran esfuerzo por evitar recordar. Entonces, evita ir a los lugares donde fue abusado, evita, a ver, si fue abusado, por ejemplo, en la cocina o en el baño, evita ir ahí. Si fue abusado en la casa del tío, por ejemplo, evita ir a la casa del tío. Entonces, hay un montón de sintomatología de estrés postraumático, daría para todo un curso, pero se presentan reviviscencias, pesadillas, angustia. A veces son pesadillas sin un contenido específico, no es que va a soñar y va a decir, sí, soñé con el agresor. A veces las pesadillas se presentan como sueños simbólicos de gran contenido de angustia. Evasión, como decíamos recién, reacciones físicas y emocionales. ¿Cómo es la psicología del niño víctima? También lo vamos a repasar. El niño víctima ha hecho un pacto de silencio con alguien que él consideraba una buena persona y que él admiraba y quería un montón. Tiene un secreto, pero también cuando son los casos de incesto, ellos tienen un posicionamiento dentro de la familia donde el niño que es abusado dentro de la familia, por un lado es víctima y por el otro lado salvador de la familia. Él mismo se siente así. ¿Por qué? Porque dice, bueno, prefiero yo, por ejemplo, dejar soportar esto para que papá no se vaya nunca, porque papá es el único que mantiene económicamente la familia. Y si no tenemos plata, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? No tengo para comer, no tengo para ir al colegio. Entonces se le produce ese tipo de contradicción a los niños y se posicionan no ellos mismos, sino el contexto abusivo,
desde un incesto se los posiciona de esa manera. Pseudo privilegiados, porque a la vista de los demás hermanos, muchas veces ellos son los que mejores regalos adquieren. Entonces, aparecen con un celular último modelo que ninguno de nosotros como profesionales lo tiene. Y vos decís, ¿quién te lo regaló? Papá me lo regaló. Oh. Y el padre quizás no tenga tanto dinero y al resto de los hermanos no le regaló el mismo celular. Entonces ahí esto también es un indicador y uno empieza a pensar, uy, este niño que se hace pis todo el día, todos los días, este niño que se queja de dolores abdominales recurrentes, o esta nena que apareció con todas las tetillas irritadas de las mordidas que ha sufrido, o de los genitales todos y de pronto con un celular. Y ahí uno pregunta, es que tenemos que preguntar, ¿quién te lo regaló? Porque ahí esto es un indicador. ¿Al resto de tus hermanos se lo regaló? No. ¿Tienen celulares así? No. Entonces, esto también es llamativo, o aparecen con una computadora o con camperas muy caras, etc. Otra de las cosas que le pasan a los niños víctimas es pánico. Ellos sienten pánico, se paralizan. Vergüenza, como decíamos recién, culpa porque desde que sienten alguna excitación sexual y dicen, no, pero la culpa es mía. ¿Por qué? Porque el agresor sexual lo que se encarga de hacer es decirle, a vos te gusta, yo te hago esto porque a vos te gusta. Entonces el niño queda en una posición perpleja que no sabe qué pensar y se siente culpable. ¿Mm? Ese es uno de los motivos de la culpa. Imagínense una nena que es abusada por el propio progenitor, que convive con ella y que la madre dice que es el amor de su vida, que esto también es muy común. Entonces dice, no, pero si mamá lo quiere, si mamá lo adora y yo lo odio, pero entonces imagínense el psiquismo de esa criatura. Se calla, opta por callarse, por no contarlo a nadie. La humillación, se sienten humillados. Y ya cuando el abuso es algo crónico, que se dio a lo largo de mucho tiempo en la infancia, es la resignación. Son niños con unas caritas de tristeza impresionante, con la mirada ida y con un gesto de resignación, como opacos. La lealtad hacia el abusador, si es el progenitor o alguien muy querido de él. Bueno, la retractación, la disociación, de esto ya hablamos, la represión y el olvido del trauma, que esto también es muy común. No todas las víctimas se olvidan del trauma, pero algunos sí. Como recién decíamos, reprimen el recuerdo en el inconsciente. No obstante, todo lo que está reprimido a nivel inconsciente sale de alguna manera, que eso es lo que estudiamos, la especialidad de los psicólogos, es detectar los contenidos del inconsciente a través de una multiplicidad de sintomatología y de actos fallidos y de gestos, de comportamientos que ahora vamos a ir viendo. La compulsión a la repetición del trauma, de la que ya hablamos al principio, donde el niño empieza a hacerle a otros niños más pequeños lo que a él le hicieron. La identificación con el agresor, ¿no? Que esto también, donde se empiezan a pegarle a otros niños, a amenazar a otros niños. Esto se ve mucho en los colegios. Entonces, ¿cómo habla un niño? ¿Cómo podemos hacer para entenderlo y ayudarlo? Nosotros en general esperamos que el niño hable como habla un adulto. Como habla un adulto que nunca ha sufrido abuso sexual, como un adulto normal, ¿me entienden? Sin embargo, los niños, el lenguaje verbal de los niños tiene determinadas características. Ellos no manejan el lenguaje como los adultos. El relato está atravesado por las emociones. Empiezan a hablar y empiezan a llorar y al final no pueden terminar de relatar lo que iban a relatar, pero a veces justamente pasa todo lo contrario, que relatan sin emociones, al modo de robots, como decíamos recién, como una manera de hacer reprimen las emociones para poder verbalizar y pedir ayuda.
El relato en general es bastante desorganizado. Pueden empezar por el final del suceso traumático, después ir al principio, y es normal que sea bastante caótico y desorganizado, porque por el impacto traumático justamente. Pueden confundir el significado de algunas palabras, entonces a veces, qué sé yo, por ejemplo, en vez de decir me agarró por el tobillo, como Volnovich creo que dice esto en alguno de sus libros, dice me agarró el tornillo. ¿Me entienden? Claro, si uno está, pónganse en el lugar, ¿no? Si está en una cámara Gesell o está dando sus testimonios, no, porque me agarró el tornillo, parece como que el chico está o mintiendo o cargándote o hablando, no, y el chico es chiquitito, simplemente no sabe, se confunde las palabras y quiere expresarse y por el sonido, como es similar, habla con las palabras con el mismo sonido, ¿no? Entonces siempre hay que volver a preguntar para aclarar a qué se estaba refiriendo o que lo pueda dibujar para que nos quede a nosotros más claro. También utilizan neologismos, cuando no saben una palabra la inventan, ¿no? Entonces siempre cuando dicen una palabra rara hay que preguntarles, a ver, pero ¿esto qué significa? A ver, utilizan simbolismos. Esto es muy, muy común en los chicos con traumas sexuales. En vez de decir, me abusó mi papá, por ejemplo, te dicen, perdón, no me abusó, un lobo me espía todas las noches. Entonces, pero como acá no, yo he escuchado también a profesionales que le repreguntaban y le decían, pero en esta ciudad no existen lobos. Seguro que el chico está mintiendo. Acá, ¿cómo va a haber lobos? Y menos en su casa. No, no se dan cuenta que el chico está hablando bajo un código simbólico. Jean Piaget estudió todo lo que era el desarrollo del simbolismo en el niño. Los niños desde que tienen 1 año y medio ya desarrollan todo lo que es el simbolismo. Entonces, a veces, cuando se evalúan a los chicos víctimas, no se sabe ni lo básico, que el chico habla a través de un código simbólico. Tienen desplazamientos metonímicos, como decíamos recién, en vez de decir tobillo, dicen tornillo, en vez de decir en la torta, dicen en vez de decir en la cola, dicen en la torta, perdón, ahí estoy trabada. Lenguaje alterado, lenguaje expresivo alterado, se expresan de forma confusa y desorganizada, tienen alteraciones semánticas y sintácticas. Están aprendiendo a hablar, ¿comprenden? Están aprendiendo el idioma español en este caso. Usan mecanismos de defensa, perdón, y si son niños más grandes, ya de 10, 11 años, como hacen regresiones a estadios infantiles de cuando eran chiquitos, también tienen alteraciones semánticas y sintácticas. Usan mecanismos de defensa, bueno, esto ya lo nombramos, no lo vamos a nombrar de nuevo. No hablan igual que un adulto, no son capaces de armar relatos con el correcto uso de reversibilidad. O sea, no pueden ir para adelante y para atrás de forma, por lo menos, y menos de forma rápida, porque a veces se los interroga y se les pregunta, pero ¿cómo esto pasó antes o después? No tienen las modalidades espaciales, los tiempos verbales, todavía todas estas construcciones no las están aprendiendo, son chiquitos. Los gerundios, los adjetivos, los sujetos y predicados, la sintaxis y la semántica, la construcción y el armado de frases con varias palabras. A veces pueden armar una frase con 2 o 3 palabras si tienen 3 años, por ejemplo, o 4. No podemos pretender que hable con una oración de 10 palabras, imposible. Pero si es un niño más grande, también lo mismo, porque hace la regresión a un estadio previo evolutivo. Entonces, cuando evaluamos a un niño, cuando lo escuchamos, no solo lo tenemos que escuchar desde el nivel verbal de lo que está diciendo, porque por todo lo que acabamos de decir recién, nos va a resultar bastante dificultoso. Tenemos que también tener en cuenta algo que muchos no hacen, que es escucharlo desde el lenguaje paraverbal.
El lenguaje paraverbal son el volumen, el ritmo y el tono de la voz, el timbre, la articulación, la dicción, la entonación. Bueno, hay un montón de ítems para evaluar, pero principalmente lo que es volumen, ritmo y tono. Entonces, un chico que justo empiece a hablar, cuando está hablando de otro tema, háblalo más bien. Se le pregunta por el progenitor, por ejemplo, y el volumen de voz baja inmediatamente. Casi ni se lo escucha, casi ni se lo escucha. Esto hay que tomar nota de esto, ¿no? Segregados vocales, es algo que tampoco, muy pocos evalúan esto, y dice mucho de lo que el niño está queriendo expresar y decir. Los segregados vocales son los bostezos, son las pausas, tos, carraspeos. Empieza a hablar del agresor sexual sin decirnos que es el agresor sexual, y empieza a toser, por ejemplo. O empieza a reírse de los nervios. Entonces, uy, qué raro, ¿no? Todo el tiempo serio. Y cuando empezó a hablar del agresor sexual, se empezó a tentar de la risa, de los nervios. Entonces, yo he escuchado también a muchos profesionales que dicen, no, que se nota que está haciendo una broma, está mintiendo porque se está riendo. Cada vez que nombra al sospechoso se ríe. No, se está riendo de los nervios, porque si no, tiene que salir a la escalera y tirarse del balcón de la escalera los 3 pisos para abajo y matarse, ¿me entienden? Es la forma que ellos se encuentran para hablar. A veces mientras están jugando también, tararean, ¿no? Canciones bajas o estrofas que hay que escuchar ese contenido, no hay que pasarlo por alto, porque por algo lo están o jadean, o hacen suspiros, gemidos, mientras están jugando, murmuran o hacen otras vocalizaciones o exhalaciones. Bueno, hay que tener en cuenta esto dentro de todo lo que ellos quieren comunicar, porque son maneras de comunicar más allá de la palabra concreta. Y después también hay que evaluarlos con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy importante, porque a veces estamos solamente atentos a lo que nos está diciendo en palabras, con palabras dicen muy poco, pero ¿cuáles son sus macromovimientos? Los macromovimientos son caminar, mover los brazos, saltar. ¿Qué dice este chico con los micromovimientos? Los micromovimientos son todas lo que son las expresiones faciales. En la cara tenemos un montón de músculos, tenemos decenas de músculos. Los micromovimientos, los distintos tipos de sonrisa, la humedad y la temperatura de la piel. De pronto habla del agresor sexual y se pone todo rojo y empieza a transpirar. Esto hay que observarlo. Las expresiones oculares. ¿Qué mirada pone? Mirada de terror, mirada, a ver, sin ser un experto en lenguaje corporal, no es que tengamos que tomar un curso, un posgrado de 3 años de lenguaje corporal, que hay profesionales que se dedican a eso y son muy buenos, pero es simplemente observarlo. Cada vez que habla de quien sospechamos que es el abusador, sus pupilas se le contraen, que es indicador de miedo. Pero cuando habla de la madre, las pupilas se le dilatan, que es señal de amor, de cariño, de bienestar, por ejemplo. Hay que observar, hay que mirar más a los chicos, no estar tan atentos solo a su palabra verbal. ¿Qué tipo de sonrisa tiene? Hay montones de clasificaciones de sonrisa, que bueno, este no es un curso de lenguaje corporal, pero en otro momento podemos hablar, que es muy interesante. Hay muchísimas, hay decenas, hay como 20 sonrisas diferentes. Que está la sonrisa con miedo, la sonrisa feliz, la sonrisa espontánea, la sonrisa gioconda, que es la sonrisa más falsa, etcétera. El modo de respirar, si el chico está respirando solo de la caja torácica para arriba, está con miedo. Es distinto la respiración que viene desde abajo, desde el abdomen, que la persona está, o el chico está tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se le pregunta por el sospechado de agresor, empieza a respirar de acá para arriba y es como que le falta el aire.
¿Mm? Las formas de sentarse, las formas de caminar, de mover la cabeza, ¿no? Muchos niñitos víctimas caminan con la cabeza agachada, como si llevaran una mochila encima. ¿Mm? Lo que tenemos que hacer es observar el lenguaje lúdico, que son los juegos. Este es el lenguaje típico y más característico de los niños. Fíjense que los bebés desde que nacen juegan con el sonajero, juegan a chupar la sabanita, a esconderse detrás de la sabanita. El juego es algo natural en los niños, es el lenguaje, por eso el lenguaje lúdico es lo que es básico para evaluar a un niño. Entonces tenemos que ver y observar si hay indicadores de abuso sexual en los juegos de este niño que estamos estudiando. Los niños que son víctimas de abuso sexual tienen un juego que se llama el juego postraumático. Tienen un juego que es sexualizado. Muchas veces el juego sexualizado no aparece, no siempre aparece el juego sexualizado en los niños abusados. Porque si son más tímidos, les va a dar más vergüenza. ¿Me entienden? Es por esa razón. Entonces, los juegos sexualizados, por ejemplo, pueden ser que agarren un par de muñecos. Yo les traje algunas fotos, ¿no? De cómo quedan algunos juguetes de los niños. Y un juego sexualizado es que le quiera dar inyecciones en la zona genital, por ejemplo, al muñeco. O que haga tener directamente relaciones sexuales a la muñeca Barbie y al muñeco Ken. O al muñeco Ken con un bebote, con uno de los bebotes. Entonces, también lo que intentan, porque están sobreexcitados estos niños, muchas veces es tocar y manosear a los adultos, e inclusive a veces a los profesionales. Por eso siempre hay que marcarles como un límite, ¿no? No se puede tocar, ¿no? Porque entonces a veces pretenden ¿no? jugar de forma realista a lo que es una relación sexual. Y los juegos postraumáticos son aquellos que vos ves que el chico rompe los muñecos, por ejemplo, y no es que te rompa un muñeco. Si hay 50 muñecos en el consultorio, intenta romper los 50 muñecos. Está en un estado alterado de nervios y de angustia tan grandes que yo digo, bueno, yo los dejo romper los muñecos porque así como los odontólogos invierten en toda la ortodoncia, la pasta de los dientes y bueno, todo lo que es, o un médico, nosotros los psicólogos tenemos que invertir en muñecos, porque ellos se expresan a través de los muñecos. No le podemos, lo que yo siempre enseño en mis cursos a otros psicólogos, no les podemos prohibir que rompa el muñeco porque le estamos prohibiendo hablar y expresarse. Yo digo en el caso de una evaluación psicológica en un marco de un consultorio. Juegos en relación a la muerte. Es muy fuerte como muchas veces agarran espadas y tratan de penetrar a los muñecos con las espadas, penetrarlos por la zona anal o la zona genital. Y después los terminan degollando, haciendo que los desgollan, ¿no? Y lo hacen con un monito, con un bebote, lo hacen, o hacen como que lo hunden y lo ahogan. Ellos están expresando lo que a ellos mismos le hicieron o le intentaron hacer y no lo lograron todavía. Es muy normal que uno, a veces solo hacen la mímica de esto, ¿no? Entonces agarran, por ejemplo, acá tengo un monito. Entonces agarran y te hacen así, y te lo muestran. Y ahí hay que saber preguntarles, ¿qué le pasa a este monito? Porque en general, si uno les pregunta de forma directa a los niños en primera persona, ¿alguien te abusó? ¿Alguien te tocó? ¿Alguien te manoseó? Ellos van a decir no, porque implementan el mecanismo de defensa de la negación. En cambio, si ellos justamente estaban, por ejemplo, no estaban con el monito y le hicieron así, uno les tiene que preguntar, en vez de retarlos, no le hagas eso al mono, no, que se va a romper, etcétera,
preguntarle al monito, preguntar en segunda persona, ¿me entienden? Preguntarle al monito, ay, monito, ¿qué te pasa? ¿Te están ahorcando? Porque te están haciendo así. Describir el juego. ¿Y qué hacen los chicos en su inocencia? Le ponen voz al muñeco. Entonces hablan por el muñeco. Implementan lo que es la proyección, el mecanismo de proyección en el muñeco. Y empiezan a hablar por el muñeco. Y el muñeco, en la voz del niño, dice, sí, alguien intentó matarme, por ejemplo. Todo a través de un juego, pero el niño, ese juego está transmitiendo algo, porque no cualquier niño juega a eso. ¿Mm? Entonces, el modo de interrogar es a través de los muñecos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en muchas cámaras Gesell no le permitan a los chicos entrar con un muñeco, aunque sea uno, o que se lo den. Un muñequito, uno de peluche, simplemente. Ya ni digo 40 cajas como cuando se los evalúa en el consultorio, 40 cajas de muñecos, no, un peluchito. Entonces uno le pregunta al peluchito y el niño es el que va respondiendo. Y ahí va respondiendo, y lo vamos notando, de forma totalmente espontánea, de forma más relajada. Porque total es el monito el que habla, pero claro, es él el que le pone la voz al monito. ¿Mm? Entonces, juegos en relación a la muerte que matan muñecos, bueno, los juegan a violarlos, a introducirle objetos. Por ejemplo, yo acá tengo otra muñequita, ven que tiene bombachita, por ejemplo, les ponen bichos de cotillón adentro de la bombachita. Son juegos altamente llamativos. Entonces yo digo que nosotros tenemos que estar muy atentos a observar los juegos de los chicos. Sacando de todo lo que es el tema judicial, muchas veces nosotros como mamás, como tías, estamos tomando un té, unos mates, un sábado a la tarde, y cómo los chicos se nos vienen y juegan alrededor nuestro. ¿A qué están jugando? ¿Les prestamos atención? Muchas veces les decimos al chico, vayan a jugar a otro lugar. Los adultos estamos conversando cosas serias, cuando en verdad estos niños quizás nos están queriendo contar algo. Los juegos tienen un desarrollo, se estructuran, bueno, esto también da para un curso de juegos, ¿no? Pero se estructuran como una pequeña obra de teatro, con principio, desarrollo y final. Y es muy interesante observar qué argumento tiene ese juego. Entonces, un niño abusado sexualmente puede jugar a los juegos en relación a la alimentación, ¿no? Los juegos en relación a la alimentación es la famosa cocinita, pero no juegan a la cocinita normal de cualquier niño. Juegan, por ejemplo, a cocinar empanadas de carne picada humana. O desmembran un Ken y lo meten al microondas y le dicen sufrí, que mate, hijo de puta, por ejemplo. Perdonen, disculpen la expresión, pero los chicos se expresan de esa manera. O hacen un asado de dinosaurio papá, por ejemplo. Entonces hace que lo cortan, al muñeco dinosaurio hace que lo cortan, le cortan la cola y hacen como que preparan un dinosaurio. Ahí está la habilidad del profesional en saber preguntarle. ¿Y este dinosaurio quién es dentro de la familia? Y muchas veces te dicen, es el papá. Y sí, está preparando un asado con el padre. O sea, lo quiere matar. Fíjense lo que siente una víctima, de un niño víctima de abuso sexual, la impotencia que siente, que lo descarga también a través del juego. ¿Qué pasa si este chico, no ayudamos a este chico víctima? ¿Qué pasa con él en el futuro? ¿Cómo? Entonces porque todo eso se lleva adentro. Tienen que tener un espacio para elaborar lo traumático. Yo hablo como psicóloga, ustedes que son abogados, es lo que es la defensa de este niño, que es tan importante. Y los juegos violentos y de descarga, como decíamos recién, pueden matar y violentar como a todos los muñecos de consultorio, o estar 15 minutos, 20, pegándole y pegándole a los muñecos. O también se da juegos estereotipados, que son aquellos niños que están
que en general sufren abuso crónico de hace muchos años, son niños más resignados, más tímidos, más callados, con muy baja autoestima y más introvertidos, y empiezan a jugar, de pronto a chocar autitos toda la hora, a vestir y desvestir muñequitos, y como que uno no observa, no es que está estableciendo un juego sexualizado, pero el juego estereotipado no es normal, está hablando de que este niño ha recibido un impacto traumático de algún lado. Hay que seguir averiguando ahí. O peor aún, ausencia total de juegos. Un niño que directamente se va a un rinconcito, se sienta y no quiere jugar a nada. Esto también es llamativo y esto también es un indicador dentro del lenguaje lúdico de abuso sexual. Como siempre digo yo, por un indicador no podemos diagnosticar, ¿comprenden? Tenemos que tener una sumatoria de un montón de indicadores. Indicadores lúdicos, indicadores comportamentales, indicadores físicos, psicológicos, etc. Entonces tenemos que, siempre repito esto por las dudas, porque a veces un chico puede jugar a un juego con muñecos sexualizados, pero lo hace una vez, un par de veces, porque tiene una curiosidad sexual, pero después lo deja de hacer, y uno aparte le ve la expresión. Otra cosa es cuando ya establece un patrón de juegos que tienen este tipo de características que acabamos de decir. Recién, yo siempre pongo en los cursos que doy esta imagen porque es tan ejemplificadora del mecanismo de la proyección. Fíjense que, bueno, esta imagen es una foto muy conocida de una niña que está en la guerra, que le han bombardeado toda la ciudad, le han destruido toda la casa, y que ella rescata a su muñequita. Fíjense qué está haciendo la niña. Le tapa los ojos a su muñeca para que no vea lo traumático y el desastre que ella está viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños se proyectan en el muñeco. El muñeco son ellos mismos, ¿me entienden? Los muñequitos son ellos. Como todavía no están preparados emocionalmente para afrontar el trauma, ellos, bueno, le tapan ella quisiera no haber visto esta nena, la ciudad destruida y su casa destruida y sus padres muertos. Ella no, pero se proyecta en la muñeca y le tapa los ojitos a la muñeca. Fíjense, es muy gráfica, yo siempre la muestro en todos los cursos, porque creo que a veces las imágenes valen más que 1000 explicaciones teóricas abstractas de los libros, ¿no? Este es el mecanismo de la proyección. Entonces, fíjense que si a esta nena, por ejemplo, acuérdense que el abuso sexual es similar, las consecuencias al shock por bombardeo en una guerra. Entonces, fíjense que si a esta nena nosotros la sentamos en una cámara Gesell, que sabemos todos cómo son las cámaras Gesell, o la mayoría de las cámaras Gesell en la justicia, no solo de este país, sino de todos los países, que parecen como una sala criminal, todas las paredes blancas, no hay nada, un escritorio y una camarita que lo enfocan. Si a esta niña la sentamos ahí y le decimos, a ver, bueno, contanos, ¿qué te pasó? ¿Qué recordás? No va a hablar, ¿comprenden? No va a hablar. Y no es que el abusador está libre de culpa, él no sabe cómo expresarlo, porque está bajo un shock traumático. Entonces, pero si le damos un muñequito, ya todo cambia. Porque ella va a hablar a través del muñequito y nosotros le vamos a preguntar al muñequito. Acá les traje un par de fotos, no muchas, apenas una muestra, de cómo quedan algunos de los muñecos de los niños que son evaluados, que son víctimas de abuso, ¿no? Cuando el niño se va, yo saco la foto porque muchas veces me ayuda a explicarle a los jueces, ¿no? Porque a veces uno puede describir el juego, pero otra cosa es ver la foto. Son dos instancias diferentes.
Entonces, fíjense cómo los chicos, a ver, cuando uno los está evaluando, es muy importante también proporcionarle distintas clases de juguetes y muñecos al niño, porque se considera que cada muñeco es una palabra y cada juego que el niño está diciendo. Entonces, ven, es muy importante. Si nosotros le damos 3 o 4 muñequitos y encima que son feos, horribles o en mal estado, el chico no va a querer jugar. Si nosotros le damos toda una serie de muñecos que son símbolos, él va a mirar, va a elegir el muñeco con el que quiere jugar y va a transmitir un mensaje de una forma muy clara, bastante clara. Y rápida, agrego, no hace falta meses y meses, por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces, fíjense que en este caso abrió una caja que era la caja de los maquillajes, que yo suelo tener una caja de maquillajes para que se puedan jugar con abrió la caja de maquillajes, otras veces abran la caja de medicina y están con las inyecciones, bueno, en este caso no. Y para hacer la sangre utilizó el lápiz labial rojo, porque este niño lo habían matado, ven, con la espada, hay una espada, y le estaban introduciendo el lápiz labial, se lo introdujo en la zona genital, y quedó todo como ensangrentado en la bañadera, de juguete, ¿no? Todo es de juguete. Entonces, y bueno, el contexto del abuso se daba a la hora del baño. Ven que no es algo difícil de deducir los símbolos, porque son chicos, entonces hacen símbolos muy, muy sencillos. Entonces, fíjense, el lobo. El lobo, hay una cosa que también está el lobo, hay muchos otros. El lobo es símbolo de astucia y engaño. Y esto todos los chicos lo saben, y desde el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, que viene de transmisión oral de la Edad Media, donde él simbólicamente representa al abusador que va atrás de la niña en el bosque y la engaña. ¿Cómo la engaña? Seduciéndola, con flores, con un cesto de frutillitas, haciéndose simpático. Entonces los niños, no todos, pero muchos niños que han sido víctimas de abusos, juegan mucho con el lobo. En este caso es un títere, ¿no? ¿Y qué hacen? En este caso, lo que le tiró fue que encontró un frasquito de alcohol en gel, un frasco de crema blanca, y se lo tiraba al lobo y le decía, comete el pis, lobo malo, comete el pis, lobo malo, y repetía eso. Entonces, ¿qué está queriendo simbolizar? Creo que no es difícil de darse cuenta. Estaba simbolizando un acto de abuso bucogenital, con eyaculación incluida, ¿no? Y cómo el niño, ¿cómo hace para contar una nena de 4 o 5 años esto? Es que no, si lo tiene que contar, no lo va a contar. Mínimo por vergüenza, no lo va a contar. Pero sí con un muñequito lo hace. Entonces tenemos que dar mucho más valor en los procesos judiciales a lo que es el lenguaje lúdico de los niños. Fíjense esta. Fíjense cómo quedó esta muñequita. La nena que hizo este juego después de haber ido a declarar a la Cámara Gesell. Y tendría unos 6, 7 años en ese momento, no recuerdo exactamente cuánto. Pero lo que me decía, como, necesito vendas, me decía. Y yo vendas no tenía en el consultorio. No importa, dame un rollo de papel higiénico. Entonces, con el rollo de papel higiénico, necesito plasticola. Justo en ese momento tampoco tenía plasticola, no importa. Con él embadurnó a toda la bebé y la fue envolviendo con papel higiénico. Entonces yo le pregunté, bebé, ¿qué te pasa? No le pregunté a ella, la nena, porque es muy fuerte preguntarle a la nena y no lo va a saber responder. Pregunté a la bebé, bebé, ¿qué te pasa?
que tenés tantas gasas, te han puesto tantas gasas. Y la nena le puso la voz a la bebé y dice, es que tengo el cuerpo muy cansado, tuve que ir a la cámara Gesell y necesito un spa, estoy muy cansada. Claro, sentía el cuerpo roto, porque para ella ir a declarar fue otro trauma, porque había ido sin muñecos, sin posibilidad de estar con muñecos, todo era oral, entonces, bueno, fue un gran estrés para ella y hizo este juego. Fíjese que es otro caso, de otro nene, también abusado. Fíjense cómo envolvió el cuerpito. Primero lo desnudó, después le envolvió, como si fuera con algodones en este caso. Y cinta de enmascarar, lo envolvió como si estuviera lastimado. Pero lo llamativo acá es que le colocó crema y témpera marrón, crema blanca en los ojos y témpera marrón en los ojos. Fíjense qué interesante símbolo. Primero está hablando de un cuerpo totalmente destrozado, no solo a nivel físico, un cuerpo destrozado a nivel simbólico, con su esquema corporal destrozado, con su imagen corporal destrozada. Y también está hablando de algo que él vio, que le estaban haciendo o de que él vio. ¿Me entienden? Y posiblemente algo que para él era caca, que era algo feo, porque parece como que tiene caca en los ojos, y que él hubiera preferido no ver, por eso tapa los ojos. Entonces, y así podríamos seguir hablando un montón, y es muy interesante el lenguaje lúdico. Después tenemos el lenguaje gráfico, que también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a los niños. Empezar a observar más profundamente los dibujos de los chicos. También en nuestras casas, en nuestros hogares, porque estos dibujos no solo los hacen en una evaluación psicológica, también los pueden hacer en la casa o en el colegio. Entonces hay que estar atentos. Yo en los cursos que doy para docentes, bueno, cuando hablo de gráficos y dibujos, también es muy interesante, porque las maestras muchas veces son las primeras que observan un dibujo extraño y que derivan a ese niño a una evaluación psicológica, y ahí se descubre el abuso, porque a veces la mamá no se da cuenta, o el papá o en la familia no se dan cuenta. Entonces fíjense que en este test, que es el test del árbol, en el test del árbol, ¿qué hizo adentro? Se puede observar perfectamente una figura fálica, una especie de pene. Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta, no podemos decir esto es casualidad. Fíjense, dentro de los indicadores gráficos hay, bueno, muchísimos, entre ellos cuando hacen más de un sol o cuando hacen soles negros. El sol es simbolismo de figura masculina de autoridad. Por ejemplo, el padre o el padrastro, por ejemplo. Fíjense que esta nena tenía 3 años en ese momento, hoy en día tiene como 25, pero en ese momento tenía como 3 años, y hizo el sol negro al lado de un sol amarillo, envuelto en un círculo, como encerrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podríamos interpretar a nivel simbólico? Parecería que hay un hombre o un padre con doble personalidad, como la tienen los agresores sexuales. Por un lado, mucha luz, muy carismáticos, muy simpáticos, y por el otro, oscuros, siniestros. Fíjense, esta nena hacía este tipo de dibujos en hojas y cuadernos enteros a lo largo de un año. ¿Me entienden? Cuando su maestra se dio cuenta de esto, le dijo a la madre, bueno, y la madre también le llamaba la atención, si observamos en las figuras, en el medio hay una línea que es como si fuera el pito, el pene.
Pero claro, como era chiquitita, lo dibujaba de esta manera. Entonces, ven que hay dos soles también. El lado derecho de la hoja es un simbolismo, el símbolo masculino y del padre. Entonces también hizo todo un mamarracho del lado derecho. Y así había muchísimos cuadernos enteros con este tipo de dibujos. La nena estaba gritando, pidiendo ayuda. Gritando simbólicamente. No todos los dibujos de niños víctimas de abuso sexual son feos en apariencia. Muchas veces son coloridos, muchas veces utilizan brillantinas, plasticolas de colores, fibras, pero cuando los empezamos a observar mejor, nos llevamos una sorpresa. En este caso, en el lado derecho, detrás del árbol, fíjense que parece la figura, daría la impresión de ser un hombre gigante con un aparato genital gigante que apunta hacia el lado donde está la casa, el lado izquierdo donde está la casa, el lado izquierdo está relacionado con la familia y entonces el abuso había sido en la familia. Apunta también a las nubes son símbolos de problemas y apunta a un sol que está hecho la mitad del sol, se llama sol escondido, porque no se muestra el sol entero, está partido, un sol escondido, se esconde. Ya sabemos que el sol es símbolo del padre. En este caso no había sido la nena abusada por el padre, pero sí por su padrastro, que era como un padre para ella. Entonces, veo que estamos con el tiempo, avísenme con el tiempo, ¿eh? Sí, no hay problema, ¿Cómo vamos con el estamos absolutamente concentrados, después estamos impactados, en mi caso particular. Coincido con María Cecilia, no. O sea, no tengo palabras porque es impresionante lo que uno está aprendiendo. No la quiero interrumpir mucho, pero estamos todos los colegas aportando, opinando, sumando experiencias, así que licenciada, no la quiero interrumpir, cuando usted disponga, se hace el cierre. Bueno, el lenguaje, ¿cómo es el lenguaje del agresor? Porque recién hablamos del lenguaje del niño víctima. Bueno, también de esto podríamos dar un curso entero, pero básicamente ellos tienen muchas transgresiones semánticas en su discurso. Tienen un discurso llamado discurso periodístico, que ¿vieron cómo habla un periodista en un noticiero? Puede dar las peores noticias y las da todas de forma neutral, no se le mueve un músculo de la cara, uno no sabe qué piensa, qué siente, ¿viste? Entonces ellos tienen ese tipo de discurso periodístico súper controlado. Sin embargo, cuando uno los escucha de una manera atenta, tienen un montón de contradicciones. Contradicciones en lo que dicen, o contradicciones, por ejemplo, también en lo que dicen con lo que demuestran en su lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, pueden decir que extrañan mucho a su hijo porque no lo ven, porque la madre es una loca que lo separó y qué sé yo, y por el otro lado no se les mueve un músculo de la cara. O al contrario, pueden llorar porque extraño a mi hijo, lloran y a los 3 segundos uno le hace otra pregunta y pueden hablar perfectamente como si nunca hubieran llorado, las lágrimas se les secan automáticamente. Tenemos que empezar a ver mucho más lo que es el lenguaje corporal en las víctimas, en los agresores. No es culpa, culpa es del otro. El otro es una extensión de sí mismo. El niño, para un agresor sexual, no es un sujeto de derecho. El niño es una extensión de él mismo y que es como si se estuviera masturbando con él mismo, ¿me entienden? No lo considera como sujeto individual de derechos. Y son grandes manipuladores y actores. Entonces uno los ve y son los mejores amigos
entonces en los juicios orales llaman a declarar a los amigos del agresor, y los amigos del agresor juran ante el juez que son excelentes personas, y como me decía una pacientita, muy chiquitita, me decía, Cecilia, pero los amigos de mi papá, ellos no veían cuando me tocaba y me manoseaba en mi cama, en mi pieza a oscuras. ¿Cómo saben? ¿Cómo pueden decir que él es bueno? Y tenía razón. Empecemos a escuchar más a los niños, por favor. Porque ¿saben qué? Muchas veces nos detenemos a escuchar lo que dicen los adultos. Porque la mamá dijo esto, el papá dijo esto, ¿quién tiene la razón? Seguro que se pelean. Y se arman debates que duran años, a veces décadas. ¿De quién dice la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿La mamá o el papá? No, empecemos a evaluar al niño de forma seria y responsable, a evaluar al niño, porque el niño es el que va a decir la verdad. Los adultos pueden mentir, un niño no puede mentir. Las madres muchas veces son vistas como las locas, las que gritan, las que se desbordan emocionalmente en los procesos judiciales. Porque los agresores mantienen la calma, la coherencia, van recién bañaditos, el Estado les pone a un abogado, ni siquiera tienen que pagar un abogado. En cambio, las madres, primero hay que evaluarlas, que ellas también son víctimas, al igual que sus hijos. Son víctimas sobre todo cuando es un incesto, donde ellas han estado enamoradas, se han casado, han apostado a la familia, y de repente se enteran que esa persona a la que ellas tanto amaban y juraron amor eterno eran abusadores sexuales de sus propios hijos. ¿Comprenden? Entonces entran en un shock traumático y en un estrés postraumático estas mujeres, y por eso se las considera como covíctimas. Deben atravesar múltiples duelos una madre que tiene un hijo que ha sido abusado. Entonces, como duelos, al principio pueden manifestar ira, bronca, ataques de furia, porque es normal. Yo creo que a cualquiera de nosotras que nos toquen un hijo, un sobrino, vamos a reaccionar mal, porque si somos empáticos con el niño, en una primera instancia, vamos a reaccionar mal. Después la etapa del duelo es la negociación. Las madres dicen, no habrá pasado esto, no puede ser. Después caen que sí, que es verdad, se deprimen, entran en depresiones severas. No es una simple tristeza, son depresiones severas. Después terminan aceptando, sí, esto me pasó, y se empiezan a autorreconocer como víctimas. En medio de todo ese proceso, tienen que hacer un duelo de lo que es la identidad familiar. Muchas mujeres, porque esto no pasa solamente en clases bajas, pasa en clases medias y clases socioeconómicas altas, pierden el estatus, pierden los amigos. Hay un cambio de roles totalmente, porque de vivir bien y vivir en su casa se tienen que mudar de la casa, porque el agresor sexual no se quiere mudar de la casa, por ejemplo, y dice, yo de acá no me mudo. Entonces son ellas las que tienen que huir como si fueran bandidos, a refugiarse, en general a la casa materna, a la casa de la abuela materna, que es donde en general les abren las puertas, empezar a dormir en la habitación de cuando ellas eran adolescentes, todas junto con el niño. Si eran mujeres que no trabajaban, dejan de tener el ingreso que les aportaba sus maridos, el ingreso económico, se ven en la necesidad de ponerse un abogado, porque no todos, ustedes quizás son abogados, pero no todos entendemos de abogacía, de leyes. Hay cosas tan específicas que una mamá que es covíctima, que está en medio de este desastre emocional, no las puede manejar. Necesita ponerse un abogado defensor. Eso es mucho dinero, cobran mucho. Entonces estas madres o tienen que salir a pedir un préstamo, o vender el auto, o vender una casa, un terreno que tenían, etcétera. Después, como identidad, como madre, como mujeres, pierden la autoestima totalmente. Después tienen que enfrentar prejuicios de sus amigos, prejuicios de sus propios familiares, que les dicen y las acusan. Por ejemplo,
yo te dije que no te casaras nunca con este hombre era raro, qué sé yo, cosas que empiezan a reprocharles, pero ¿cómo fue que nunca te diste cuenta? Nunca estabas en tu propia casa y nunca te dije, no, no me di cuenta, porque lo hacía en un segundo mientras yo cocinaba o iba a hacer las compras, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. La identidad social, a veces tienen que cambiar de ciudad, porque estos agresores quedan sueltos y las amenazan de muerte a ellas y a sus hijos. Cambios de trabajo, identidad en la identidad personal, se empiezan a aislar porque no quieren que nadie les pregunte, se sienten vulnerables. Y muchas mamás que tenían muy buena autoestima hasta que sucedió este trauma familiar, comienzan a tener muy baja autoestima. Y otras con baja autoestima, poco a poco se transforman en heroínas que salvan a sus hijos, porque la verdad es una lucha, a veces es una lucha judicial muy larga, muy fuerte, que hay que estar armado para lograr eso. Y por eso a veces, nada, muchas veces terminan muy tristes, muy deprimidas. Muchas veces en el ámbito judicial a las mamás en los juicios orales se las acusa como que ellas han sido malintencionadas o les han implantado memoria a los chicos, lo que es el famoso síndrome de alienación parental, que ahora nosotros los psicólogos lo llamamos el inexistente síndrome de alienación parental. Bueno, no vamos a contar la historia, apareció en la década de los 80 con Gardner, y bueno, que era un pedófilo confeso él, que era un psiquiatra que defendía en los peritajes a los pedófilos y a los pederastas. Pero hoy en día, como esto no es aceptado en el mundo de los psicólogos, ni en el mundo de los colegios de los psicólogos, muchas veces a nivel judicial se cambia por otro tipo de nombres, que vienen a decir lo mismo: madre maliciosa, madre alienadora, madre alienada, implantación de memoria, falsas denuncias, confabulación, el discurso materno en los dichos del niño, se observa eso, la madre le llena la cabeza, la madre loca, las mujeres son mujeres despechadas, en realidad se trata, sigue amando a este hombre y como el hombre se divorció, no, en realidad, la verdad que en muchos de los casos las mujeres no estaban despechadas, descubrieron esto, les vino al mundo abajo, con construcción del relato, falsos recuerdos implantados en el niño, adoctrinamiento del niño, disputas de adultos, divorcios controvertidos, intereses económicos, hijos como botines de guerra. Entonces, todo esto es falso, es totalmente falso. Ninguna mamá quiere inventar esto porque se mete en un problema legal enorme donde va a perder muchísimo dinero y muchísimos años de su vida. Y antes que analizar hipótesis de la madre, del adulto, del padre, empecemos a evaluar, yo lo digo como psicóloga de niños en este caso, ¿no? Empecemos a evaluar correctamente a los niños, a considerar y escuchar su derecho a ser escuchados en su propio idioma. Bueno, ya terminé. ¿Alguien alguna pregunta? Bueno, licenciada, yo, en principio quiero agradecerle enormemente en representación del Foro Abogacía Morón de Derecho de Familia, de IADEFA también. Ya le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Di Polito. Como le decía recién, realmente estoy, no sé, sorprendida, conmocionada. Incorporé a partir de esta disertación invaluable, porque realmente nos ha brindado, no solamente que ha compartido generosamente sus conocimientos, sus experiencias, vuelvo a agradecer, y agradecimientos del corazón, como lo mencionaba al principio la doctora Di Polito, sino que nos ha brindado muchísimo herramientas para que nosotros como abogados de familia podamos trabajar también desde otro lugar.
con esto que muchas veces creemos, y por eso uno de los motivos de estos encuentros de los días viernes, no solo para capacitarnos, ser mejores profesionales, personas y demás, sino poder construir desde este lugar un derecho de familia mucho más justo y más digno, donde sabemos y donde entendemos que hay personas en estas conformaciones familiares que se encuentran realmente en un alto grado de vulnerabilidad. Que los porcentajes de los abusos en las estadísticas, y somos conscientes, van aumentando, pero que estos números que aparecen en algunas planillas no son solamente números que uno se puede sorprender porque los ve como algo frío, simbólico, sino que cada número representa una realidad, un niño, una niña o adolescente que son personas, que son sujetos de derecho, a pesar de que los abusadores o abusadoras no lo vean desde ese lugar. Muchísimo para agradecer, muchísimo para destacar. Yo me quedo con parte del título del evento de hoy. Escuchar a los niños y a las niñas en su propio idioma es fundamental. Nosotros a veces, aquellos que ejercemos de alguna manera también la mediación y llevamos adelante lo que es la escucha activa, usted de alguna manera lo explicó también, no solamente escuchar lo que dice, sino como lo dice. Usted hablaba, por ejemplo, del timbre de voz, la posición corporal, lo gestual y demás, pero siempre teniendo en cuenta el propio idioma. Qué importante, y lo digo en mi caso, que no le daba tanta importancia y que lo estoy incorporando a partir de su disertación, es el lenguaje lúdico. Cómo el juego está transmitiendo algo. La importancia del juego, que tiene mucho que ver con esto que usted también mencionaba, que es escuchar correctamente, esto que los abogados decimos muchas veces y desde hace años, qué importancia en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales, que se haga cumplir el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero el fin es cómo también, cuál es el ámbito, de qué manera, esto que usted decía, no sentarlo a interrogar al niño, sino con un peluche, con los juguetes, se pueden expresar desde otro lugar. También la importancia de tener en cuenta el argumento que usted mencionaba, las distintas etapas que tienen los juegos, la habilidad para preguntar, los muñecos como símbolos, y no solamente tener en cuenta este lenguaje lúdico, sino también el lenguaje gráfico que usted hizo alusión con varios ejemplos también. A modo de ejemplo, lo que hago es poder compartir con los colegas. Vi que en la sala también hay psicólogos, particularmente una psicóloga que no sé si continúa, pero ha sido perito también. Contamos en la sala con funcionarios públicos, a quienes agradezco especialmente. He visto algunos funcionarios, por ejemplo, del juzgado de familia número 6 de Morón, agradezco inmensamente, como agradezco al resto de los asistentes. Pero a modo de ejemplo de lo que yo particularmente fui incorporando, además de lo que usted comenzó a compartir con nosotros, que son los distintos indicadores, qué importante es todo esto para que los abogados de alguna manera, y sin arrogarnos conocimientos que no tenemos, porque no somos psicólogos, no somos médicos, pero sí incorporando, y por suerte se está grabando esta exposición, poder compartirla, ir sumando estas herramientas. Lo último que voy a decir para tampoco cansar al auditorio, cuando usted comenzó a explicar algunos gráficos realizados por distintos niños, a mí se me vino a la mente una situación de hace 15 años aproximadamente, lo importante, ¿no?, que son los gráficos también, cuando yo trabajaba en aquella oportunidad con muchas causas vinculadas a la violencia familiar y estaba atendiendo a una señora, una docente víctima de violencia, que por lo general llegaba a la oficina con sus dos hijitos de 5 y 6 años, que como teníamos que hablar de temas muy delicados, por lo general los chiquitos se quedaban jugando en la recepción, había una persona que generalmente es la que atendía el teléfono, atendía si tocaba en el timbre y tenía que bajar, abrir la puerta.
Y a mí lo que me había llamado la atención muchísimo, y desde ese lugar es que empecé a valorar aún más los gráficos y un poco esto de los juegos, es que en ese momento que yo atendía en el despacho privado a la mamá de estos chiquitos, una vez finalizado, los chicos para no aburrirse se habían quedado haciendo dibujos. Y uno de los gráficos que me impactó, y todavía lo tengo guardado, porque la nena morena, me acuerdo en aquella oportunidad, me lo regaló, es que es un dibujo que me contó que era la mamá con una panza muy grande, y dentro de la panza había dos personitas que estaban tomadas de la mano. Cuando yo le pregunto quiénes eran, se había dibujado ella, morena de 6 años, y al lado de la mano, pero ambos dentro de la panza de la mamá, a su hermanito. Que por supuesto en esa oportunidad que me quedé muy impactada, lo consulté con un equipo técnico interdisciplinario. En aquella oportunidad, no hace falta que exponga los detalles, pero me han comentado que, bueno, que había un grado de violencia familiar muy alta y que los chiquitos tenían tanto miedo, pánico, terror, que en el único lugar donde se encontraba resguardo protegido era en el seno materno. Es lo que yo entendí. Y desde esa situación, de hace muchos años que me impactó, donde particularmente empecé a deparar en esto. Quizás no tanto en los juegos, que sí lo empiezo a incorporar ahora, pero sí en los gráficos. Le agradezco inmensamente, invaluable todo lo que ha aportado, clarísima la explicación. En el chat, los comentarios, las opiniones, también tienen mucho que ver con esto, ¿no? Del agradecimiento y del gran aporte que realizó. Yo le voy a ceder la palabra entonces a mi coequiper, como digo muchas veces, a la doctora Di Polito. Bueno, yo no tengo más nada que agregar porque Cecilia dijo todo. Simplemente dos cosas. Una, que a medida que usted iba hablando, yo iba transitando algunos casos que tuve en mi carrera, ¿no? Y los escollos que tuvimos, y justamente por privado, por mensaje privado, hablaba con la doctora Fujita de algunos casos que tuvimos en común cuando éramos socias, y nos acordábamos de esas cuestiones. Así que todos los abogados que hacemos derecho de familia hemos pasado por esta situación. Por otro lado, licenciada, yo la convoco para otra charla antes de fin de año, por favor, porque creo que han quedado muchas cosas, sobre todo este cierre que usted hizo con esta última diapositiva, que yo ya le saqué la foto para dar difusión, así como le pedí a las personas que están, a los colegas y a los no colegas de otras disciplinas que están en la sala, que por favor den amplia difusión del link del video que vamos a subir a YouTube, porque todos tienen que conocer esto, porque hoy usted no dio una charla, usted dio una clase magistral hoy. Abordó todos los temas y todas las aristas. Yo le propongo, antes de fin de año, que veamos la otra cara de la moneda, si usted nos quisiera dar una charla sobre cómo actuar en los casos de falsas denuncias de abuso sexual, porque también pasa eso, y que estamos atadas de pies y manos, y sabemos que hay un montón de casos de falsas denuncias que le arruinan la vida al padre y corta el vínculo paterno-filial de por vida, porque no se vuelve a restablecer. Entonces yo le pido también que nos ayude con ese tema, si usted está dispuesta, y yo creo que sí, porque hoy su generosidad estuvo a la vista, de que en una próxima charla abordemos este tema, si a usted le parece bien. Y yo coincido totalmente con la desprotección que tienen las madres que descubren estas cuestiones, y yo creo que va más allá del tema judicial, yo creo que ya es un tema de políticas públicas. Pero bueno, visibilizar estos temas hacen que tomemos conciencia y que actuemos en consecuencia, cada uno aportando su granito de arena. Así que simplemente agradecerle, la verdad, estoy anonadada, y por pedirles a todos, por favor, la difusión a todas las personas que puedan, a todos los colegas que puedan, a todos los funcionarios de este invalorable material que hoy brindamos desde IADEFA y desde el Foro de Abogacía de Morón,
gracias a la generosidad de la licenciada López. Licenciada, la aplaudo, no me queda más que aplaudirle virtualmente y bueno, yo eternamente agradecida. Quisiera aclarar antes de irnos algo, que a veces se habla de que son muchas las denuncias falsas. En realidad es menos del 0,1% las denuncias falsas, porque cuando uno cuando uno sabe evaluar al niño, por eso esto da para otro curso, porque cuando hay denuncias falsas, muchas veces se analiza el discurso de los adultos y no se está analizando pero también el discurso sabemos de los niños. Que esa separación en esa separación traumática van agregando ingredientes a ese expediente judicial que no les van dando resultado y que el último ingrediente que agregan es el tema del abuso. O sea, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? O sea, nosotros... Claro, yo en mi experiencia de 28 años trabajando en este tema, no he tenido nunca un caso de denuncia falsa de una mamá. Puede ser que la haya, no digo que no. Porque no llegan al consultorio. No llegan al consultorio, por eso le digo, quedan en el digamos, en el expediente judicial, no se trabaja a profundidad. Hay que trabajar en profundidad. Claro, sí. Para determinar, y uno siempre se queda con la duda, ¿no es cierto? Claro. Si es verdad, si no es verdad, porque nunca se llega a trabajar. Y como como en algunos casos específicos, la persona que hace la denuncia sabe que lo puede manipular de esta manera, la hace. Como otras veces me ha pasado que se hace la denuncia y no son escuchados. Me ha pasado, por eso yo le comentaba que estaba en contacto con mi ex socia y miembro de IADEFA, que hemos tenido casos, o sea, hemos pasado, o sea que, bueno, pero la convocamos para... Da para otro debate y otra charla, ¿no? Por último, ¿nos quiere decir su mail, licenciada? Por favor, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, por favor. Yo no suelo dar mi mail ni mi teléfono privado, pero sí, si se quieren contactar conmigo, yo los invito a participar en mi blog en Facebook, que se llama Evaluación y Tratamiento del Abuso Sexual, o ASI, o en mi Facebook, María Cecilia López, es fácil ubicarme, o en mi Instagram, María Cecilia López, ahí me pueden escribir por privado, yo respondo las preguntas. Muy bien, bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por convocarme, fue un placer hablar con ustedes, y bueno, espero que haya servido. Sí, muchísimo, gracias a todos los colegas. Sí, Claudia Tejo va a hacer el cierre, simplemente decirle a los colegas que por supuesto la grabación se va a subir tanto a las páginas de Facebook de IADEFA como del Foro Abogacía Morón Derecho de Familia, y estoy leyendo en el chat que algunos colegas se están preguntando cómo se enteran de los próximos cursos, y que también hacemos la difusión de las placas publicitarias o de los flyers en las páginas que les comenté recién. Foro Abogacía Morón Derecho de Familia. Una sola cosa más. Queridos colegas, los invito, dentro de 15 días ya lo vamos a sacar a difusión. Tenemos el viernes próximo, no, el otro viernes dentro de 15 días, una personalidad del mundo del derecho de familia o del ámbito del derecho de familia de excelencia. Así que ya lo vamos a difundir y están todos invitados. Muchas gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Claudia, Agustín, que se quedó como anfitrión, el hijo de la doctora Silvina Cabral. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a todos los colegas y a los profesionales de la multidisciplina. Nos vemos el próximo viernes. Excelente fin de semana para todos. Buenas noches. Buenas noches.